en la parte de conclusiones y recomendaciones, que es el otro tema que tenemos para hoy. Este es muy cortito. Vean, esto se los voy a explicar muy sencillo. En la parte de recomendaciones y conclusiones, el tema sobre todo, el tema sobre todo es ¿cómo se llama? El tema sobre todo es el de entender qué es una conclusión y entender qué es una recomendación. Y que a la hora de la redacción es una hora, ¿cómo se llama? A la hora de la redacción es una redacción muy concreta, no es una redacción amplia. Más bien esta sección se vuelve lo contrario. Las conclusiones lo que vienen a hacer es establecer los puntos medulares a los cuales ustedes llegaron con el proyecto. Y finalmente lo que hace es un reforzamiento de los elementos que ya en el trabajo se hizo. Cosas fundamentales. En las conclusiones ya no hay referencias bibliográficas porque son conclusiones de ustedes por su trabajo. Entonces, aquí ya no hay tema de referencias, ya no hay un tema de teoría, ya no hay un tema de discusión de resultados. Aquí no se resume tampoco, o sea, no es generar nuevas discusiones. Por ejemplo, ¿por qué regañar a la estudiante? Me pone una conclusión. Entonces, por el trabajo realizado se valora la importancia que tiene la gestión de proyectos para las organizaciones. Yo leí eso, primero se me subió el hígado, después se me subió la bilis, después me dio un colerón porque ver un tipo de conclusiones de eso a nivel de maestría, o sea, da chicha. Yo casi apago la cámara porque me tenía un colerón, porque ¿cómo es posible que un estudiante llegue y me diga, esta es mi conclusión? O sea, esa conclusión se la puedo aceptar a un chiquito de sexto grado que está comenzando a aprender a redactar conclusiones. Ustedes en maestría, jamás. ¿Por qué? Porque eso no es una conclusión. O sea, eso simplemente es como una apreciación y otra vez, ¿qué tiene que ver con su trabajo eso? ¿Acaso estamos haciendo un trabajo general para establecer la importancia de prácticas de gestión en una empresa, en empresas? No, es un proyecto específico. Y no les estoy diciendo que eso es mentira, o sea, lo que les estoy contando es verídico, me pasó la semana pasada. Me dio de todo, nada más que me controlé para poderle decir las cosas, pero da cólera ver a un nivel de maestría que alguien por querer terminar, porque yo siento que era más por querer terminar, hace una cosa de cierre de eso. O sea, imagínense lo que es hacer todo un trabajo importante para llegar a una conclusión como esa. Es como aquel jugador que en un partido de fútbol se llevó a todo el mundo y frente al área con el marco solo, nadie le haya votado. Exactamente lo mismo o en basquetbol o igual en voleibol o en cualquier otro deporte, como el mismo de golf que haya hecho casi un tiro de hoyo en uno, le haya quedado a la par y llegó para hacer no sé si se llama eagle o cómo se llama en ese caso, y lo que hace es botarla. Lo mismo. ¿Por qué? Por amor a Dios, ya en este nivel de maestría uno sabe que cuando llega a hacer una conclusión es porque yo lo tomo de algún elemento concreto del trabajo. ¿Sobre qué elementos se elaboran conclusiones en un TFG como ustedes? Bueno, del análisis, por ejemplo, ¿cuáles fueron las características primordiales de los proyectos que se concluyen a partir del trabajo? O sea, ¿cuál es el elemento característico de un proyecto que fue más primordial para poder determinar sobre ciertas cosas? ¿Cuáles son las condiciones que tiene la empresa en términos de gestión de proyectos? O sea, una conclusión o dos o tres conclusiones sobre las condiciones que se encontraron propiamente en elementos específicos, sobre temas de recursos humanos, sobre temas de herramientas tecnológicas, o sea, lo que haya incluido su trabajo, temas de marcos de prácticas, cuáles son o qué conclusión se llevó sobre qué marco de práctica o marco de buena práctica ha sido el que más se atendía o atendía al proyecto de ustedes. ¿Cuáles son los elementos de esos marcos que principalmente se tomaron en cuenta y cuáles son los criterios más importantes para poder llegar a determinar ese tipo? Vean que solo en eso estoy contabilizando casi 8 o 9 conclusiones distintas. Insisto, la regañada y el colero no fue solamente por ver la conclusión, es porque es un trabajo de ustedes que es desgastante de meses para llegar a poner una conclusión de esas. O una de las dos, o no entendió qué fue el trabajo que hizo, o quería desesperadamente terminar y entregar lo que fuera, cosa que no es bueno. Por más desesperación que ustedes tengan al final, no hagan eso. Y de una vez se los menciono por lo mismo, porque literal eso fue lo que leí de conclusión.
¿Qué establece una conclusión y cómo se redacta? Que es la parte más importante, tal vez. Ok. Primero, uno establece todos los puntos que durante el proyecto se trabajaron. Todos esos elementos que están muy asociados a los objetivos como tal y a las categorías. Entonces uno establece todos los elementos de estudio, todos los elementos que después, por medio de las herramientas, fueron desagregados completamente. O sea, que yo fui desagregando parte por parte. Entonces, conforme a eso, yo tengo una serie de elementos sobre los cuales llego a concluir y las conclusiones sería para establecer con claridad a qué puntos llegamos en concreto con respecto a cada elemento. Entonces, la conclusión termina siendo como una reflexión, pero una reflexión muy cortante. Entonces, ¿cómo se inicia una conclusión? A partir del trabajo se concluyó o a partir del trabajo se determinó, a partir del trabajo se estableció, a partir del trabajo se definió, que ese es un tema importante. El TFG finalmente queda redactado en pasado. Y esas pequeñas frasecitas de se estableció, se definió, se concluyó, se determinó, es lo que da ese elemento centrado en algo. Es la antesala que ya le establece a uno que lo que viene es una conclusión. Entonces, por ejemplo, sobre prácticas de la empresa. A partir del trabajo se concluye que el 90% de las prácticas que la empresa tenía no aportaban valor a los proyectos y eran más elementos subjetivos y nacidos desde el enfoque personal de cada recurso y no bajo un modelo estructurado. Punto seguido. Lo que además implicaba que por dicha razón la empresa no podía generar una trazabilidad de los resultados al no ser formatos compatibles entre ellos. Punto. Eso es una conclusión. Reafirma lo que en el documento estableció de una manera muy, muy concreta. ¿Cuántas líneas abarca una conclusión? Tres o cuatro. Tres, cuatro líneas abarca una conclusión. Pero yo tengo que tener claridad de lo que yo hice y entender cuál es mi foco, ¿verdad? Centrarme en que estoy en gestión de proyectos. Entonces aquí hay unas recomendaciones. Por cada objetivo trazado en el trabajo debe existir al menos una conclusión con una extensión mínima de un párrafo, cuatro, cinco líneas con mucho. Pero al menos, nosotros no pedimos es al menos. Yo siempre digo, por cada objetivo deberían tener al menos dos, tres conclusiones, porque el trabajo de ustedes es amplio. Si fuera un trabajo que se hace ahí en una semana, sí, pongan cuatro conclusiones y ya. Pero el trabajo de ustedes no es de una semana, es un trabajo de meses. Las conclusiones también venden mucho qué comprendieron y a qué llegaron, pero si ustedes mismos no se venden eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? No debe existir información que no haya sido planteada en el cuerpo. Esa fue otra cosa que vi por ahí. Con una conclusión, no me acuerdo cómo fue que la redactó, pero completamente con nada que tenga que ver con el alcance. O sea, era como, por ejemplo, que ustedes pusieran una conclusión así. Entonces, se concluye que la implementación de la solución va a generar resultados. Eso no es una conclusión, porque nunca ustedes lo van a implementar, ni tampoco saben si va a generar o no. Lo que uno puede plantear como conclusión de la estrategia de implementación propuesta es, se concluye que la estrategia implementada consideró todos los recursos necesarios para que la solución tenga un éxito, punto y seguido, y se concluye que es de importancia que este cronograma y plan de trabajo presentado siempre tenga el apoyo de la gerencia, punto. Esa sería la conclusión del plan de implementación o propuesta, por ejemplo. Una. Ustedes podrán agregar otra. Además, se concluye también que los elementos más críticos para que la implementación del proyecto sea exitoso, según el plan de implementación, corresponden a los elementos recursos, tiempo y dinero. Si estos tres la empresa no cuenta, van a generar un factor que puede incidir en no sé, en el resultado negativo de la implementación de la solución o puede afectar en un X porcentaje. Punto. Eso termina siendo ¿cómo se llama? La conclusión.
También este libro decía que era necesario incluir un párrafo introductorio penitencial con el fin que el lector se contextualice a las conclusiones. Sí, pero eso son como, digamos, poner que en esta sección se van a presentar las diversas conclusiones del proyecto orientadas por cada objetivo o relacionadas con cada objetivo, así como con el objetivo general, porque eso es muy importante. El objetivo general también tiene que tener conclusiones, no solamente los específicos. ¿Cuánto es lo que se busca en el caso de ustedes con un proyecto de maestría? Que al menos tengan 2, 3 páginas de conclusiones. Sea, manda que un trabajo largo no puedan sacar al menos 2 o 3 páginas de conclusiones y son redactadas por ustedes. Eso incide mucho en determinar realmente hasta qué grado de profundidad entraron. Por eso les digo, si un análisis se queda solamente en el tema de herramientas, en ver si tienen o no tienen, y no en valorar valor agregado, y sí, claro, y ahí, claro, por eso no van a tener conclusiones, porque también eso demuestra que el análisis se quedaron superficiales, nunca se adentraron en el tema. Entonces, esas son conclusiones. No sé si les han dado antes, como decir, sentarse en el tema y decirle, vean, una conclusión es esto. Pero más o menos la idea que hemos tenido con este temario es precisamente para eso, para que ustedes también conozcan cuál es el tema de la redacción. Entonces, se recomienda de 3 a 4 renglones, abarcar elementos específicos. No empiecen a narrar ni a escribir, ni qué hicieron tampoco, porque esa es otra maña que se tienen a veces en las conclusiones. Cuando comienzan a redactar qué hicieron, ya sabe uno que ya se perdieron en el sentido de que es una conclusión. Importante usar las frases se determinó, se concluyó, se estableció, se definió y siempre con el tiempo en pasado, porque siempre va a ser algo que ya se hizo. Esas son esas es los lineamientos para una recomendación de lo que es una conclusión. Ahora, recomendaciones, pero no sé. Primero, les quedó duda con el tema de conclusiones, porque por eso les digo que este tema no es un tema tan largo, es un tema corto, corto, nada más. Profe, Ujú. ahora que decía que en el objetivo general también se deben tener conclusiones, Conclusiones. sí, igual el número es, como usted lo plantea, con respecto a los específicos, que decía de 1 a 2 o de 3 a 4. Por ahí, más o menos, porque es que igual el general es la sombrilla grande, ¿verdad? Entonces, Ujú. cada uno de los específicos va incluyendo algún elemento, pero como el general articula todo, entonces del general debería desprenderse al menos unas 2 conclusiones de todo el trabajo que se hizo, ¿verdad? Desde el punto de vista más amplio. Ok. Ujú, Y hay temas, porque en algún momento, bueno, en el primer proyecto de graduación que tuve para lo que era el grado o pregrado, no, no ujú, recuerdo. cuidado. Sí, se tenía que responde a los objetivos, eso sí lo tenía claro. Cuando se Ajá. manejaba un tema de números, por ejemplo, se planteaba un objetivo en función, se decía tanto, un porcentaje X o un objetivo puede ser aumentar en un 25%. Ujú. Ese te lo Ya. entiendo, que esos son objetivos, por ejemplo, si yo estudio una carrera como ingeniería en producción industrial o ingeniería industrial Ajá. que plantea, por ejemplo, aumentos de calidad, obviamente ahí tienen que haber conclusiones específicas sobre ese elemento porque es algo que usted tenía que demostrar o al menos ver hasta dónde llegó. Entonces, por ejemplo, si su objetivo era aumentar en un 25% la eficiencia de la línea de producción número 2 de mermelada de la empresa tal, por ejemplo, entonces tenía que haber una conclusión que dijera, bueno, conforme entonces a la solución planteada y los resultados de las pruebas obtenidas, se concluye que el aumento a partir de la solución que se obtuvo fue un 20%. No se alcanzó el 25% por elementos como tales, tales y tales. Segunda conclusión. A partir de la conclusión anterior, entonces se concluye que debe darse mayor enfoque a estos y estos elementos en los procesos de mejora continua que después continúan para poder alcanzar la meta. Algo así son ese tipo de conclusiones porque son conclusiones que están asociadas a un valor, ¿verdad? Un valor y que se hizo una prueba. Y que se hizo una prueba. Exactamente. Y en este caso, como vos no vas a hacer una prueba y no tendrías objetivos de ese tipo, obviamente son conclusiones más desde el punto de vista, en el caso de las de análisis, de lo que se obtuvo.
En el caso de la solución y de la propuesta de implementación, enfocarse sobre todo en aquellos elementos que se visualizaron conforme al análisis como los primordiales y los que le dan mayor peso, por ejemplo, a tu solución. Por ejemplo, la solución es un marco de trabajo, entonces se concluye sobre aquellos elementos que dirigen la solución, que son los conductores, que son los que mayor peso tendrían sobre ese marco de trabajo para relacionar que eso ataca al problema, precisamente. Porque me imagino que por ahí va la pregunta. Es que obviamente, en un objetivo donde Sí. yo hago una prueba y eso, es más fácil concluir un resultado, ¿verdad? Ujú. Ese sí va por ahí es donde va, porque en bueno, en estos proyectos ya de maestría que son De de otra gestión, índole. Ajá. sí, exacto, es donde y otra vez se me enreda el chip que trae uno Exacto, de ¿no? la Y se te va a hacer un cortocircuito que le va a pasar a la mayoría. Por ejemplo, si alguno de ustedes viene como de construcción también, y en construcción, por ejemplo, su proyecto tenía que ver con las pruebas de calidad de algún producto o el desarrollo de un nuevo producto, o alguno de ustedes, no sé, de ingeniería de materiales y se creó un nuevo producto o algo y le tuvieron que hacer pruebas, están acostumbrados al modelo tipo experimental cuantitativo donde yo establezco desde el inicio elementos más de un número. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estaba sacando un nuevo polímero para una impresora 3D. Entonces, obviamente, ese polímero tiene que cumplir con ciertas condiciones para que el mercado lo viera viable. Entonces, tal vez hice un estudio de mercado y alguien me dijo, mira, para que ese polímero me interese primero, tiene que ser 10% más eficaz y 15% mejor rendimiento que lo que actualmente tiene. Ya con eso usted tiene dos variables y me voy a hacer pruebas. Y si las pruebas resultan, tengo un producto exitoso. Si no resultan, tengo que seguir tratando de o otro proyecto va a venir sobre las bases que yo dejé, porque si a mí me dio un resultado mejor que lo que está en el mercado, pero no lo esperado por el cliente, queda a la mitad. Entonces tendrá que venir otro proyecto a seguir buscando sobre los puntos que yo dejé establecidos como conclusiones, que son donde hay que enfocarse para mejorar, y vendrá un segundo proyecto que hará una segunda prueba para ver si ya llegamos a ese punto. Pero es otro enfoque completamente distinto. Y eso te lo comprendo claramente. Ok, profe, no, hay que bailar con ella entonces. Exactamente, hay que bailar por lo mismo, porque estos son, el tema es esto, tiempo. O sea, si nosotros tuviéramos Ujú. un tiempo en la maestría, igual que en el grado, digamos que ustedes tienen a veces un año completo o no sé cuánto les dan, dependiendo de la universidad, ya y obviamente en un año da chance de hacer pruebas y todo, ¿verdad? O sea, y más si uno se va a meter a la empresa y todo el asunto, ya hay chance. Pero donde son 6 meses y donde son temas de gestión, o sea, es muy difícil que ustedes vayan a decir, ah, en una empresa voy a ir a cambiar el marco de trabajo. Es Sí, no, mentira. porque queda en Jamás. una propuesta. Exactamente. Entonces queda como una propuesta y las conclusiones entonces son valorativas por los elementos de análisis que se hicieron, pero no en función de resultados de prueba. Ok, profe, Ujú. muchas gracias. No, y gracias por la pregunta, porque esa pregunta yo sé que más de uno la tiene. La mayoría de ustedes, por el perfil que vi, todos vienen de proyectos que era como los proyectos de la carrera mía también, que uno plantea elementos variables numéricos, porque eso es lo que manda. Pero en este tipo ahí cambia un poco más la visión. Entonces, es otro enfoque distinto. Entonces ahí, más bien, gracias por la pregunta, porque ayuda a plantear un poco la mejor esta parte de las conclusiones. Ok, y en la parte de recomendaciones, el modelo que nosotros planteamos de recomendaciones es esto. ¿Y por qué siempre se da una recomendación? El trabajo de ustedes y cualquier trabajo universitario, académico de estos niveles, sea grado o posgrado, siempre tienen que llevar la noción de que no se quedan ahí, sino que tienen que llevar a algo más. Entonces, sobre todo que estamos realizando cosas que son soluciones dentro de ¿cómo se llama? Dentro de la organización, la idea es que la organización va a darle una continuidad. Entonces van a quedar recomendaciones para que la empresa haga. Una recomendación es un planteamiento sobre alguna situación específica que no fue atendida durante el proyecto porque no era parte del alcance del proyecto, pero que será necesario ya sea para que la empresa después logre la implementación del proyecto o porque durante la realización del proyecto salió dicha temática que además requiere una atención diferente o puede ser que sea algo complementario para que la empresa después lo establezca. Ejemplo, desarrollamos un marco de trabajo, pero a su vez
Dentro del trabajo se vio que alguna posible herramienta o en el mercado hay posibles herramientas que le pueden ayudar en la implementación a la empresa de la solución para que no lo hagan solamente con Excel, lo cual es una visión correcta. Pero el tiempo no dio limitación tiempo. Tiempo por los 6 meses, porque ya eso incluía también, no sé, proponer la compra de alguna licencia o demás. Entonces, ¿qué recomendación queda? Uno, la recomendación tiene que ser dirigida a alguien. En este caso podría ser dirigida a la gerencia o al coordinador del departamento. Entonces, se recomienda a la coordinación del departamento X valorar, establecer dentro del presupuesto para el año 2025 la inclusión del costo de la licencia de la herramienta XYZ que se estudió durante el proyecto y se valoró que tenía posibilidades de servir para implementar la solución, pero que por una cuestión de presupuesto y de tiempo no se consideró. Por lo tanto, eh, se establece que esta herramienta tenía beneficios, pero no ser parte del alcance del proyecto se deja como recomendación. Yo creo que eso último, además, ya no va. Sería solo lo que le dije primeramente. Entonces, es una recomendación que va dirigido a un perfil, a un departamento, a la gerencia como tal, y se establece el elemento y se da el razonamiento de la recomendación. Punto. Eso es lo que sería la recomendación. Porque en algunos casos de ustedes puede ser que sí lleguen a hacer una solución donde ya incluyen hasta herramientas de tecnología y donde se puede implementar ese marco de trabajo. Está bien, más si la empresa ya cuenta, pero en otros casos no. Ese es un tipo. Otro tipo de recomendaciones es, por ejemplo, hacer la recomendación siempre sobre el apoyo gerencial que requiere cualquier cambio organizacional, más si está dentro del plan de implementación. Entonces, ¿qué tanto apoyo se requiere dar y quién lo ocupa dar? Eso es importante agregarlo como recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones pueden existir? No sé, dar seguimiento o generación de capacitaciones organizacionales en temas de gestión de proyectos, pero no por la solución de ustedes, sino en términos generales. Sobre todo si es un departamento que gestiona proyectos o tiene relación y normalmente no se hace. Entonces ustedes pueden hacer una propuesta de inducción, capacitación sobre ciertos elementos, pero se puede hacer la recomendación ya sea a la coordinación del departamento junto con un departamento de recursos humanos que ya sí establezcan formalmente un proceso de capacitación que no solamente sea por este proyecto, sino por algo en general, conforme a los procesos adicionales que se van, digamos, a desarrollar a futuro. Eso puede surgir a otra recomendación que, por ejemplo, puede ser recomendar a recursos humanos la inclusión, no solamente por los proyectos, el tema de un perfil o algo de conocimiento en proyectos, sino en ciertas áreas específicas, incluir dentro del perfil o manual de puesto, porque así ustedes encontraron como posibles elementos de estudio. O sea, ¿qué son recomendaciones? Todo aquel elemento que ustedes puedan direccionar que va a ser de beneficio para la empresa o para la organización, pero tiene que estar dirigido a alguien específicamente. Ese dirigido a alguien es porque es una acción que no estaba dentro de su proyecto. Ahí es donde, por ejemplo, es muy importante tener claro el alcance, pero que el alcance también sea adecuado y no saltarse cosas del alcance por cosas que yo tenía que haber hecho del alcance. Ejemplo, una vez un estudiante, la idea era que propone un marco de trabajo. La idea es que propone herramientas en ciertos procesos, pero mágicamente, una cuestión que yo no entendí nunca, no entiendo por qué lo hizo y todavía no entiendo por qué no lo metió desde el inicio, pero se esperó hasta que nosotros hiciéramos la lectura. Digamos como que ustedes hacen toda la parte de planificación, establece que debe haber un plan director de proyecto dentro del marco de trabajo y ese plan se conforma por los planes subsidiarios. Ok. Propone la parte de costos, pero mágicamente llega y dice que costos lo hace el área financiera. Entonces deja como recomendación que el área financiera a futuro trabaje toda la parte de costos junto con la parte de gestión de proyectos para que eso se normalice. Pero si entonces ustedes no tienen costos del proyecto y yo no sé qué tendrá de proyecto en planificación. Más de uno de ustedes está sufriendo por costos. Una cosa son los costos financieros que hace finanzas y otra cosa son mis costos de gestión de proyectos. O sea, no sé, no sé
Y esa no fue la peor fue un estudiante que tuve yo de tutoría. Planteamos una gestión de riesgos, porque según lo que me explicó, yo le ayudé, no era una gestión de riesgos tan amplia, pero sí había que hacer una gestión de riesgos. Llegaron los primeros comentarios. Yo siempre le digo a mis estudiantes, después de que lleguen las observaciones, atiendan las fáciles y las difíciles las dejamos y yo en una sesión, ya viendo las difíciles, les doy ideas de cómo contestar. ¿De acuerdo? Había una punto donde alguien, uno de los dos lectores, le dijo un comentario sobre la parte de riesgos. Este estudiante no sé qué enredos tenía, que nunca me contactó. Yo le escribí como cada semana, le decía, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? No sé. No contestó nadie al final. Cuando manda el documento Milton, lo que hizo fue eliminar la parte de gestión de riesgo. ¿Por qué cree que me estoy recordando y cerrando los ojos? La eliminó. Cuando devuelven los lectores, bueno, fue peor el asunto. Y me dice Milton, Roberto, siéntese con el muchacho. Y le digo, sí, pues que no sé por qué no me preguntó. Y llamo al muchacho una vez y le digo, mira, ¿qué fue lo que hiciste? No, es que ya, y como vi esas recomendaciones, la verdad es que la gestión de riesgo la puede manejar en la otra área, que era el riesgo institucional. Y le digo, "Ve, hagamos una cosa, hagamos una reunión antes de meterle la regañada por acá. Me dice, ¿pero por qué? Hagamos la reunión. Le digo yo, vea, hay que entender dos cosas. Una cosa es la gestión de riesgo empresarial, que ya usted y yo habíamos hablado, que es otra cosa distinta. Y otra cosa es que cuando yo estoy planificando el proyecto, hago mi gestión de riesgos para incorporar la parte de riesgos por mi proyecto, que yo visualizo lo que una organización tenga establecido como un manual de riesgos institucional para hacer mi formulación es otra cosa, pero yo tengo que hacer mis riesgos propios del proyecto. No son los mismos riesgos de negocio de empresa, porque una cosa es el proyecto acá y otro el negocio de la empresa. Algunos se pueden compartir, pero hay otros que son distintos. Por eso lo habíamos establecido. ¿Por qué lo eliminaste? Ah, es que me parecía más fácil eliminarlo. Señor Padre Santo. Y lo peor es que había hecho y puso como recomendación. Entonces, quita eso y pone como recomendación que después el área tenían que desarrollar una gestión de riesgos y yo, bueno, no lo quise matar porque era. ¿Por qué les cuento estas experiencias? Por lo mismo. Eso, por ejemplo, no es parte de una recomendación porque son de los elementos básicos que conforman, por ejemplo, un marco de trabajo. Si ustedes en su problema hablan que tienen problemas con la parte de costos, después durante el análisis, un requerimiento importante de sus proyectos es porque manejan un costo y son costos que están asociados a rentabilidad de la empresa, son costos que si por esa rentabilidad no se obtiene y no se obtiene el nivel que se espera, no se pueden seguir otros proyectos. Por ende, y por esa suma de importancia, costos va porque va. Sea ágil, sea predictivo, sea lo que sea, hay que establecer esa parte de costos, porque tiene que ir. ¿Qué costos en la parte ágil se ve por el esfuerzo? Como lo quieran ver, pero tiene que haber entonces también un planteamiento de cómo llevar esos costos, aunque sea de manera paralela, no bajo el marco de desarrollo del software, por ejemplo, si es TI. Entonces tengo que hacerlo de manera paralela. Pero tiene que ir porque sale a relucir en todo lado. Punto. O sea, no les puedo decir otra cosa, sale a relucir. Como un estudiante con todas esas condiciones va y pone como recomendación costos. Entonces uno como lector de una vez le marca, mira, eso está parte de su trabajo, eso no es una recomendación. Usted no me puede decir que eso fue una exclusión porque se le queda al área financiera, porque estamos mal. Y ahí es donde hay que separar una cosa es la parte financiera empresa y otra es como yo proyecto, tengo que llevar un control de costos que no es que va a venir alguien de financiero a llevarme el control de costos del proyecto, porque una cosa es las cuentas empresariales, donde puede haber una cuenta para el proyecto y me pueden preguntar en qué estoy usando el dinero, pero ellos no me van a hacer la gestión de costos que yo tengo que hacer. Entonces, eso no queda como recomendación. A ese era el punto que yo quiero llegar y por eso le estaba contando estas historias a veces de terror. ¿Por qué? Porque esas recomendaciones tienen que tener una claridad de qué sí es dentro del proyecto y qué no. Y uno no puede generar o moldear un alcance en función de yo así más fácil me salgo de algunas cosas y hago lo más sencillo posible, porque no es así el tema. Y tampoco es hacerlo más complejo, pero el tema es que uno tiene que tener claridad de dónde desemboca su problema bajo ese alcance sobre qué es lo que va a enrutar al proyecto. Por eso la formulación es tan importante, para que cuando lleguen las recomendaciones no comiencen a sacar o descartar elementos que son parte de su proyecto. Entonces, en resumen, las recomendaciones que pueden surgir de los proyectos de ustedes van desde el punto de vista de método,
de mejoras para la empresa, desde el punto de vista organizacionales hasta desde el punto de vista académico se pueden plantear y recomendaciones que sean prácticas. Las recomendaciones, al igual que las conclusiones, son de 1 a 4 renglones y en la cantidad de conclusiones yo no le voy a decir que 2 páginas, porque sería un montón de recomendaciones, lo cual sí es más difícil a veces de establecer. Pero uno normalmente ve que un proyecto al nivel de ustedes puede andar de 6 a 8 recomendaciones, normalmente por ahí salen. Pueden haber más, menos, puede ser, pero es que ya si uno alguien dice que solo tenía 2 recomendaciones, ya queda muy en duda hasta dónde profundizó. Por eso yo siempre he visto que normalmente queda como entre unos 6, 8, que es un buen número, sin forzar tampoco, y pero tampoco es que se vean como que dejaron, o sea, muchas recomendaciones es como que dejaron muchas cosas sin hacer, pero también muy pocas recomendaciones es como que entonces no profundizaron. Entonces parecía como que todos lo solventaron con lo que hicieron y sonaría que entonces su planteamiento de problema integral o era muy corto de resolver o algo pasó. Entonces uno por lo general, yo lo que digo es de visión personal, lo he visto en 6 o 8 por ahí, que eso alcanza como para una página de recomendaciones más o menos. Pero eso ya queda a decisión de ustedes, que es un punto de vista. Aquí lo principal es la recomendación, son de 1 a 4 renglones, establecer que tiene que tener un receptor, la recomendación como tal. eh, y que sean elementos que están fuera del alcance de ustedes, a como puede ser también elementos de métodos o elementos también complementarios de apoyo gerencial o hasta a veces desde algún punto de vista académico, si hay alguna recomendación académica que quieran hacer que haya surgido de su TFG. Tiene que surgir de su TFG si hay alguna recomendación desde ese punto de vista académico. Ok, dudas, consultas con la parte de recomendaciones, dudas, consultas. Ok, si no hay dudas o consultas, entonces paro acá.